En el video de hoy vamos a ver cómo se hace una tarjeta PCB que sirve como tarjeta de presentación y a su vez es un Arduino Uno funcionando. Como lo pueden ver, es una tarjeta de presentación personal. Aquí están todos mis datos, el logotipo de la empresa, pueden colocar teléfono, dirección, todo lo que ustedes quieran, redes sociales, pero a su vez, si ustedes montan los componentes, como se ve acá, es un Arduino Uno completamente funcional. Creo que es excelente, si a usted le gusta la ingeniería es la mejor tarjeta de presentación que puede dar. Esto es inolvidable. Que tengo una tarjeta de presentación normal, si se dan cuenta es del mismo tamaño. Y a la persona que se la entreguen la va a poder guardar en su billetera porque tiene el tamaño ideal. Así que no se pierdan el video, vamos a aprender a hacerla, cómo creamos todos los logotipos, cómo creamos un impreso y vamos a fabricarla en la China, esta vez con la empresa PCBWay. Vamos con el video. Esta vez vamos a hacer el pedido con la empresa PCBWay a China, ya que tiene algunas características muy buenas, por ejemplo toda la interfaz es en español, podemos cambiarla si queremos a inglés o a ruso, ya que es mucho más fácil hacer el pedido en nuestro idioma. Adicionalmente, para las tarjetas de presentación tiene una característica y es que podemos colocar un tamaño o un grosor muy pequeño. Las voy a mandar a hacer aproximadamente de 0.6 milímetros sin que me aumente el precio. Vamos a poder hacer cotización de los PCB, de plantillas SMD en caso de que tengamos montaje superficial, o podemos cotizar todo el montaje completo, que nos envíen las tarjetas ya con todos los componentes puestos, que esto es muy bueno. Vamos a probarlo en otro video. Esta opción me encanta, que son impresos flexibles e incluido el montaje si queremos. Vamos a ver si lo probamos también, que me parece muy interesante. Impresos flexibles. Vamos a poder mandar a hacer impresos incluso hasta de 20 capas. Adicionalmente me parece muy bueno y es que patrocinan proyectos educativos. Antes de volver a esta página vamos a crear nuestro diseño. Voy a mostrarles un par de videos de cómo es cuando ya está funcionando. Aquí la tenemos ya montada la tarjeta, le conectamos la alimentación y la conectamos a un relé de estado sólido para hacer funcionar lámparas hasta de 220 voltios de 2 a 10 amperios. Acá le tenemos conectado un servo y un módulo Bluetooth para conectarnos remotamente al servomotor y hacerlo funcionar. Y en este video vamos a hacer pruebas adicionales con la tarjeta y un Arduino 5. Vamos a poder controlarlo vía Bluetooth. Vamos a encender los ojos de arriba, la parte izquierda, el centro, la parte derecha, apagamos todos, volvemos a iniciar la secuencia. Todo desde nuestra tarjeta de presentación. Creo que mejor idea para un electrónico de tarjeta de presentación no hay. Esta idea se la dio inicialmente a Alex de Tutoelectro, les dejo por ahí el enlace del video para que lo vean, él también hizo unas tarjetas de presentación de este tipo. Gracias Alex de Tutoelectro por la idea, vamos a hacer las del profe García para que ustedes hagan las suyas. Inicialmente hay que diseñarlas, las vamos a hacer en FreeShim. Veamos cómo está hecho el diseño y les voy a explicar la parte electrónica. Ustedes pueden colocar un circuito que no funcione, solamente de adorno, pero pues mucho mejor si es un circuito útil, como en este caso un Arduino Uno. Las conexiones son muy sencillas. Quiero que vean este video. Les voy a dejar el enlace por aquí arriba. El video se llama Arduino Uno en impreso o protoboard. Vamos a aprender a sacar el microcontrolador, instalarlo en un impreso o una mini protoboard y que nos funcione el circuito que habíamos programado con el Arduino. Vamos a ver cuáles son las conexiones básicas que requerimos para hacerlo funcionar por fuera del Arduino. Esta es la mejor forma de abaratar los costos de nuestro proyecto, ya que cuando armemos un proyecto con Arduino no vamos a necesitar dejar la placa, sino que con un circuito básico vamos a hacer funcionar el microcontrolador con el programa que le hayamos cargado con el Arduino. Vamos a ver cómo se hace. Véanse todo este video, van a ver las conexiones, me voy a adelantar aquí al plano. Y como lo dice en el video, no vamos a tener que dejar nuestro Arduino puesto, un Arduino que tiene cierto costo y es fácil de programar, sino que podemos utilizar una tarjeta de estas para dejarlo en nuestro proyecto, porque va a ser el costo mínimo, solo el costo del microcontrolador. Van a ver que son dos condensadores de 22 picofaradios, un cristal de 16 MHz y algunas conexiones de positivo y negativo. No es más. Aquí vemos el circuito final, son básicamente solo conexiones, cristal, condensadores, una resistencia de 10K. Así que va a abaratar nuestros costos de proyecto, vamos a poder trabajar con esto. Al pin 9 y 10 y los dos condensadores de 22 picofaradios. Pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pines 9 y 10. Punto de conexión para el cristal de 16 microfaradios. Los dos condensadores de 22 picofaradios. Al reset,
que es el pin 1, va conectado a una resistencia de 10K que va conectado a positivo, a 5 voltios. Ahí vemos la conexión. Aquí vemos la conexión de positivo. Conexión de negativo aquí de color naranja, viene aquí a negativo. Y a su vez en la parte superior va conectado tierra y positivo. Esas son las conexiones básicas. Ya con eso nos funciona. Pero para poder trabajar más con él, entonces hicimos algunas conexiones extra para poder sacar puntos de conexión, todos los puertos análogos desde la 0 hasta la 5, el pin digital 13, 12, 11, 10, 9, llevé el 8 hasta allá para que funcione el Arduino 5. Hice una conexión por si queremos conectar el pin 13. Recuerden que casi todos los proyectos llevan conexión a pin 13, el mismo Arduino lo trae, un LED, entonces si lo queremos instalar. Resistencia de 1K, aquí está el LED. Conexión al módulo Bluetooth, básicamente es 5 voltios positivo, da por acá varias vueltas pero termina llegando a positivo. El GND viene aquí a los condensadores y llega aquí al punto de GND negativo. Y tiene conexión de transmisión y recepción. Recuerden que son los mismos pines digitales 0 y 1 del Arduino. Entonces aquí se dan cuenta, va hasta el 0 y hasta el 1, que son recepción y transmisión, van cruzados. Con eso podemos conectar nuestro módulo Bluetooth para poder manejar remotamente lo que queramos. ¿Qué no tiene la tarjeta? La tarjeta no tiene la parte de adaptación de los 5 voltios, hay que conectárselo de forma externa, por eso aquí está el punto de conexión. O si queremos a través del computador de un puerto USB. Lo podemos sacar del cargador de un celular que maneja los 5 voltios, de 4 pilas de 1.2 voltios AA. Podemos sacar de muchas partes 5 voltios. No podemos ir a conectar ni 9 ni 12 porque lo quemamos. Tiene que ser lo más exacto de los 5 voltios DC. Lo otro que carece nuestra tarjeta es la parte del conector serial. Es la parte del conversor serial de USB a TTL o UART. Eso lo podemos hacer con un integrado externo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Del Arduino extraemos el microcontrolador. Aquí lo estamos haciendo con un socket, es decir que podemos extraerlo y colocarlo cuando nuestro proyecto ya está funcionando. Lo probamos en el Arduino y luego venimos y cuando está funcionando todo bien lo dejamos acá y ya queda nuestro proyecto listo para entregar y no vamos a sacrificar nuestro Arduino 1. O está la opción de programarlo aquí directamente colocando un conversor serial de USB a TTL. Más adelante en un video les voy a enseñar cómo se programa. No tiene ningún misterio, es sencillamente un conversor. Aquí tenemos el conversor de USB a serial, a TTL. Entonces se conecta muy fácil. Este tiene 6 patas de conexión, pero estamos dejando en el impreso solo 5 porque la de 3.3 voltios va a quedar al aire, va a quedar por fuera. Hacemos la conexión y de esta forma ya vamos a poder a través de un puerto USB del computador cargar directamente el Atmega 328 PPU del Arduino 1. No vamos a tener que desprenderlo, sino ya nos va a quedar completamente operativo. Los 5 voltios lo va a suministrar internamente él. Ahí ya va a encender, no vamos a necesitar conectarle algo externo. Así ya es un Arduino 1 completico, completamente operativo. Pero como lo vamos a dejar funcionando y vamos a entregar nuestro proyecto a la universidad o al sitio que lo vendamos o al colegio, no necesitamos estar dejando un conversor serial, porque esto solo cuando lo vayamos a programar va a quedar así, con un costo mínimo de más o menos $3, que es mucho mejor que dejar todo un Arduino, y con esto vamos a poder seguir programando. Tenemos puerto de conexión en la parte inferior para nuestro módulo Bluetooth, así que vamos a poder conectarnos vía remota. Recuerden que cuando yo cargue el Arduino, el microcontrolador, debo tener desconectado el Bluetooth, si no se va a crear un conflicto. Entonces después de que subí el programa, ahí sí conecto mi módulo Bluetooth. ¿Cómo la van a obtener ustedes? La idea es que ustedes manden a hacer las suyas. Ahí les voy a mostrar cómo se hace ahorita. Pero si quieren una tarjeta de presentación del profe García, se las voy a obsequiar. Cuando nos encontremos en el camino en cualquier parte, si las tengo, las voy a sacar de mi billetera y se las voy a entregar. Que es una tarjeta de presentación, es publicidad. Y ya saben que si quieren pueden montarle, les va a funcionar. Y si no tenemos la fortuna de encontrarnos, les voy a dejar en la descripción donde por la compra de los componentes se les va a obsequiar la tarjeta para que lo puedan montar y entregar. Ahí les va a quedar en la descripción. El diseño es normal, ya lo hemos hecho varias veces. Sin embargo, vamos a ver la parte del texto. Nos venimos aquí en Core, en FreeShim, y sacamos texto. Entonces lo arrastramos y colocamos el texto que queramos. Aquí dice logo.
Ese texto aquí en la parte inferior derecha podemos cambiarlo por lo que queramos. Por ejemplo, hola, hola mundo. Aquí dice hola mundo. Podemos ampliarlo. ¿Cómo se amplía? Se le cambia aquí en forma, en la parte inferior derecha. Está en 25.4, lo puedo colocar en 50 para que se aumente al doble. Ahí lo podemos ver. Y puedo escoger cómo queda. Aquí donde dice capa PCB, tengo las opciones. Puedo colocarlo como fondo cobrizo. Ahí se dan cuenta que quedó en la parte posterior. Pero aquí lo vemos. Allá atrás dice hola mundo. Ahí ya se ve un poco mejor. Y queda como cobre. No sé si aquí lo alcancen a ver. Yo lo tengo por la parte posterior en cobre y encima se le colocó la pintura, o sea que es imborrable. Por más de que esta parte blanca se pueda borrar, esa del fondo no se va a poder borrar nunca. Como componente en la parte frontal, ella queda al derecho pero está en cobre. Como el screen, es decir que le va a quedar en blanco. De esta forma hice estas para que quedara en blanco. O como screen por el fondo, por la parte posterior, es decir que por detrás quede también en blanco, que es una muy buena opción. Creo que la siguiente versión la voy a mejorar y la voy a dejar en blanco, no solamente así cobrizo, sino que quede blanco de esta forma. Ya vemos cómo colocar las letras, ya es que ustedes coloquen su teléfono, su dirección, lo que quieran colocar, sus redes sociales como es mi caso. Para el logo nos vamos acá donde dice, nos vamos aquí en Core en la parte inferior y colocamos donde dice imagen. Ahí nos sale esa imagen, vamos a verla por la parte frontal. Y ahí está el logo de Friction. Lo que voy a hacer es cambiarlo. ¿Cómo lo cambio? Aquí le digo cargar archivo de imagen. Debe ser una imagen a blanco y negro pequeña. Debe ser de tamaño comprimido de más o menos 300 píxeles, si no, no les va a funcionar. Yo hice varias pruebas hasta que cuadré el logo del profe García. Aquí lo abrimos y ve que me sale muy grande. Entonces le bajamos el tamaño. Aquí en la parte derecha dice que ancho 152, vamos a dejarlo solo de 15, un ejemplo. Ya lo tenemos aquí de 15. Digamos que lo fuéramos a colocar en este punto. Y lo podemos colocar. Ahí está por el frente de color blanco. Como ustedes quieran, es su tarjeta de presentación. Les aseguro que el que reciba una tarjeta de presentación de esas no se va a olvidar ni de ustedes ni que es electrónico. Porque le va a funcionar, no todo el mundo va a montarla, pero el que quiere puede instalarla, incluso pueden colocar una memoria con sus datos personales, con su hoja de vida, algunos LED que enciendan. Está en la imaginación de ustedes, esta es solamente una idea. Ahora vamos a mandarla a construir a China, vamos a mandarla a ensamblar. Para ello, nos venimos acá a la parte inferior donde dice exportar PCB. Vamos a la extensión Gerber, la extensión Gerber es la que se debe utilizar. Les recomiendo que previamente armen un subdirectorio o un archivo donde van a almacenar todo. Yo creo un archivo que se llama tarjeta de presentación y se le dice abrir. A mí me empieza a exportar los archivos. Cuando ya les termine de exportar les van a quedar archivos de esta forma con extensiones GTO, GBO, TXT, GTS. Esas son las perforaciones, todos los caminos, es una ruta como la de la CNC. Debemos tomarlos todos y comprimirlos, guardarlos en formato RAR o zip. Entonces los comprimimos, ahí les crea un archivo, guárdenlo con un nombre que ustedes lo reconozcan, tarjetas de presentación profe por ejemplo, y ahora sí estamos listos para mandarlos a fabricar a China. Abrimos la página pcbway.com, ahí les dejo el enlace en la descripción. Es con la que vamos a trabajar en este momento. Si tenemos alguna duda hay chat 24 horas y está en inglés, pero tenemos la opción de pasarla a español y lo podemos pasar en español. Vamos a trabajar en español a ver cómo nos va en nuestro idioma. Veo que cambia la extensión pcbway.es. Ya estando en español, entonces nos piden las dimensiones, longitud y ancho. ¿Cuál es la longitud y ancho? Nos devolvemos a Friction, tocamos acá sobre el formato y nos damos cuenta. Ancho 85 milímetros y alto 53 milímetros. Esa es la dimensión apropiada de una tarjeta de presentación para que quepa en la billetera. Colocamos la dimensión 83-55, número de piezas que vamos a fabricar, las que ustedes quieran. Yo como les quiero regalar a todos, entonces inicialmente voy a colocar 100. Vamos a ver cómo nos salen esas 100. Ustedes pueden colocar 5 o 10 las que necesiten. Y grosor 1.6 milímetros. Ese es el grosor normal, pero como es una tarjeta de presentación y queremos que entre en la billetera sin hacer mucho bulto, le podemos colocar un
Probemos con 0.8 a ver si no se nos incrementa mucho el precio. Tenemos un cupón de $5, está muy bueno. Le decimos cotizar. Aquí ya me da un valor aproximado de $73. Me sale a menos de $1 por cada placa. Recuerde que estoy mandando a hacer 100. Vamos a colocar un número menor. Vamos a colocar 10. $5. Que está bien para uno hacer su primer prototipo. 10, $5 me daría medio dólar por placa, más el valor del envío que no le hemos definido. Vamos a registrarnos. Aquí en la parte superior vamos a registrarnos. Creemos una cuenta y una vez me regala un bono de $5. O sea que casi que nos va a salir gratis y apenas mando a hacer 10. Colocamos nuestro correo, una contraseña. Confirmamos la contraseña. Y le decimos que registrar. Ahora me dice que tengo un cupón válido, vamos a aprovecharlo. Y efectivamente es un cupón de $5. Entonces ya ahorita lo vamos a utilizar. Volvemos a la opción de cotizar. Como está en español, tipo de placa, piezas sueltas está bien. Un solo diseño. Dimensiones, X y Y. X parece que es lo ancho, que normalmente le decimos ancho, y Y lo largo. Entonces volvemos a colocarlo, 53.85. Es de 2 capas. Este es el tipo de material, la baquelita normal. Dejen esto así, no lo cambien. Normalmente lo que tiene por defecto es lo estándar. 1.6, vamos a dejarlo inicialmente en 1.6 a ver cuánto me lo cotiza. Espacio entre mini pistas, tamaño mínimo del orificio 0.3. 0.3, ese me da curiosidad, vamos a revisarlo con el Friction a ver si tengo algo menor de 0.3. Normalmente cuando hago estas transiciones acá se genera un pequeño orificio, se hace con esta vía, y aquí lo vemos. Diámetro de la perforación 0.4, grosor del anillo 0.3, o sea que estamos perfectos, no tengo nada menor que eso, así que puedo aceptar allá sin ningún problema. 0.3 está perfecto. Color verde, que es el más económico normalmente. Lo quiero hacer de color azul para que se parezca a la del Arduino, ahorita lo cambiamos. La serigrafía, blanco, en caso de que usted lo quieran hacer negro, pero blanco contrasta más en mi caso con el azul. Dedos de oro, no quiero, quiere decir que si el anillo va en oro, no me interesa por el momento. Y acabado superficial, con plomo o sin plomo, esta sí es importante. La voy a cambiar sin plomo porque son tarjetas de presentación que voy a dar. Aquí si acepto algún tipo de cambio, le voy a decir que no, que me lo deje como yo lo quiero. Aquí me dice que si quiero las vías cubiertas, quiere decir que tengan este color azul encima. Puedo rellenar las vías o puedo dejar las vías descubiertas. En caso de que yo quiera, no le coloquen esta mancha azul, sino que queden vías descubiertas. No me interesa vías descubiertas. Y 1 onza es el grosor del cobre. Eso es perfecto. Si yo quiero plantilla SMD, en caso de que yo utilice montaje superficial, después más adelante vamos a ver plantillas SMD, que me parece muy interesante que aprendamos a soldar. Me dice que permite métodos de pago por PayPal, Western Union, Banco, MoneyGram, WebMoney, Visa, Mastercard, y me envía por FedEx, DHL, China Post, EMS, lo que yo quiera. Digámosle calcular. $5 más el valor del envío. Listo, yo no quiero ese $5 es con plomo. Si le digo sin plomo, me sube a 19 más el valor del envío. $5 me lo hacen el valor del envío para 10 piezas, que está bien como medio dólar. Estas como son especiales, como son tarjetas de presentación, vamos a colocarlas de color azul. Mantienen los $5, excelente. Pero vamos a cambiarle el sin plomo. Yo lo había devuelto, vamos a volvérselo a colocar. Ahí sí me aumenta un poquito el precio, pero no me importa, no quiero que tengan plomo, que ustedes me la reciban sin ningún problema. Y no voy a mandar a hacer 10, voy a mandar a hacer 100. $79, menos de $1 por cada tarjeta de presentación, que me parece espectacular. Sé que con una tarjeta de presentación de estas no la van a botar y se van a acordar todo el tiempo del profe García, así que vale la pena.
Vamos a escoger el envío. Aquí está por correo postal de China. Si le digo que por EMS, son los correos lentos, gasta aproximadamente entre 30 a 40 días. Yo muchas veces los traigo por ese correo. No tengo ningún problema. Esta vez lo voy a hacer por DHL, que es el valor más costoso. Aquí vemos por el correo express, que me llega más o menos 4 o 5 días por DHL. Se me incrementa el precio como $70, me vale $149 para 100 tarjetas, es como $1.50, pero le aseguro que vale la pena porque va a ser de fondo azul, que normalmente es un poco más costoso, y van a venir sin plomo, que es importantísimo. Por el momento no voy a pedir plantilla SMD ni servicio de montaje. Ellos me hacen el servicio de montaje, me colocan los componentes, me hacen todo, Como es una tarjeta de presentación, pues no lo voy a hacer, pero si quisiera de una vez que me la mandaran ya completamente ensamblada, quizás en otro video lo mandemos a hacer para que se den cuenta cómo se hace, ya que nos lleguen completamente armadas. Voy a bajarle el tamaño, aquí revisándolo me di cuenta que está en 1.6, como son tarjetas de presentación quiero que queden más delgadas, vamos a mandarlo a hacer de 0.6, me bajó de precio, perfecto. Más adelante mucho más económicas por lo que son más delgadas, 0.6 quedan súper delgaditas. Cuando ya estemos seguros, le decimos añadir a la cesta. Me pide anexar mi archivo Gerber, me solicita que esté en formato raro o zip, que fue lo que hicimos, comprimirlo. Nos vamos aquí donde lo teníamos, tarjetas de presentación del profe. Lo seleccionamos. Ya me verifica que está ahí. Enviar pedido ahora. Lo está cargando. Aquí ya vemos la orden. 5 o 6 días me tiene que estar llegando. Digamos que son 6 días hábiles, a veces gasta hasta 8, pero de una semana a la otra ya están. Los archivos, 100 componentes, $79, más el envío por DHL a Colombia. Esto es verdad, los envíos por DHL a veces tienen gastos adicionales de aduana. Cuando llegan al país hay que pagar un dinero de más de impuestos, eso es normal en cualquier país. Si uno lo trae por la vía lenta, no le cobran. Por lo menos aquí en Colombia, si uno trae por la vía lenta de 30 a 45 días, al final no le cobran. Por eso me gusta traerlo a veces por la vía lenta cuando no tengo afán. No he llenado la dirección de envío, me toca llenar este formato. Aquí pregunta nombre de la empresa, dirección, todo lo que necesitamos. Vamos a llenarla. Ya llené mi dirección, cupón, vamos a usarlo a ver si me lo dan, $5. Ya está todo listo. No puedo realizar el pedido todavía porque me lo mandó a que requiere verificación. Ellos en un tiempo muy rápido lo van a verificar de que si estemos mandando todo bien dentro de los términos que ellos colocaron, que si lo manden a nuestra ciudad, y apenas lo verifiquen ya le podemos dar realizar pedido, pagamos por el medio que queramos y lo tendremos en 6-8 días listo para ensamblarlo. Ya nos llegó la caja por DHL, vamos a destaparla. Nos mandan un esfero con propaganda y nos llegan los 100 impresos. Vamos a destaparlos. Perfectos, exactamente como los estaba esperando. Me gusta mucho el acabado y están súper delgados. Los mandamos a hacer de 0.8 milímetros. Ahora vamos a hacer la instalación de los componentes para ver cómo funcionan. Tenemos nuestra tarjeta de presentación, esta es la versión 2. Le coloqué unos adicionales para servos, pero básicamente lo mismo. Y en la parte posterior también le puse script de color blanco. Iniciamos colocando el socket para la Mega 3 28 PPU. La muesca va para la parte izquierda. Y vamos a soldarlo. Es muy fácil de soldar debido a los materiales con los que está hecha la PCB. No estoy utilizando en este momento todavía crema, no es necesario.
espero les haya sido útil el video, compártalo con sus amigos y nos vemos el próximo miércoles. No olviden darle manito arriba. Chao.